El sentido más básico para el término epigrama es inscripción, texto grabado sobre un objeto, siendo la más antigua forma de poesía griega, pues ya en la edad geométrica de la Hélade se encuentran versos inscritos sobre monumentos, conmemorando a los muertos, recordando a los dioses en exvotos o dando razón de un regalo y anotando al donador. Sin embargo, hay testimonios literarios que demuestran que el término epigrama fue usado preeminentemente sobre tumbas, inscripciones en verso de pequeño formato, las primeras en hexámetros, ocasionalmente en iambos y solo a finales del siglo VI a.C. en dísticos elegíacos, y para el siglo IV se impuso este metro. Con todo, las inscripciones versificadas son pocas, e incluso en la región considerada por los estudiosos como habituada a la epigrafía, Atenas, no es muy común. Para la edad helenística, la situación no cambiará mucho, y no solo se mantiene la poca producción de tales inscripciones sobre las tumbas, sino que normalmente los poetas son anónimos, claramente un arte subsidiario a los que contrataban los servicios artísticos, ya fuera para monumentos funerarios, ya para ofrendas a los templos. La primera inscripción firmada data de finales del siglo V, principios del siglo IV, y es de Símaco de Pela, y habrá de pasar medio siglo para que se encuentre otra, la de Ión de Samos. Todo ello apunta a que el epigrama todavía era un género menor, por lo que se apura una pregunta obvia. ¿Cómo se explica el surgimiento del gran interés en los epigramas durante el helenismo, que debió estudiar las convenciones epigráficas y recrearlas en forma literaria? La respuesta parece ser las colecciones de epigramas en rollos de papiro. Richard Reitzenstein sugiere esto dado el pobre gusto comprobado por las inscripciones versificadas en los monumentos y ya referidas arriba. Será Filócoro el primer antologista de epigramas áticos, quien ya alude a una colección de Simónides del siglo V a.C. y quizá, como señala Catherine Gutzweiler, la colección aristotélica El Peplo, que versa sobre epitafios de connotados héroes, fuera posible considerarla ya una antología. Es obvio que esta es solo parte de la respuesta, pero sería viable suponer que sería más fácil leer estos versitos en un libro que visitar todos aquellos monumentos. De tal suerte, el epigrama sería el primer género que desde el principio tuviera una forma escrita no oral, por lo que despertaría el interés de los poetas por un material de tal acceso. Junto a esta idea, Ping y su colega Bross sugieren igualmente que el helenismo fue un periodo interesado por los géneros artísticos marginales, tales como el mimo, los himnos y la poesía bucólica, así que el modesto epigrama sería igualmente atrayente. Paralelamente, es válido también suponer que el epigrama adquiere importancia debido a que fue un medio usual para denotar los triunfos militares y los logros, ya no de individuos, sino de naciones enteras. Este gusto por asentar la gloria de hechos memorables en versos escritos ya se percibe desde el siglo V, luego de las guerras médicas, y los textos en prosa suelen aludir a ellos y algunos ser identificados como obras de prestigiados autores. Ese es el caso de Simónides con su epigrama a los caídos en las Termópilas. De tal suerte, es posible que el epigrama entrara así también al gusto de la tradición literaria, aun cuando no dejaba de ser una manifestación menor incorporada a los libros. El recuerdo de los epigramas inscritos alguna vez provoca un manierismo en el género. El constante recuerdo de que alguna vez fue un texto asentado en un lugar, por lo que se emplean profusamente
Todeanefeke o Enzadekeitai, aunque dicho sitio no exista más. En prudente y justa conducta, mortal aventajado, aquí ya un varón divino, Aristócles, yace. Si alguno de todos tuvo gran elogio, este tiene el mayor y no acarrea envidia. Una influencia literaria clara sobre el epigrama fue la elegía simposiaca y amorosa, por lo que se reconoce nuevamente cuán importante resultó el aspecto escrito para el desarrollo del género. Las colecciones de elegías como la atribuida a Teognis son un buen ejemplo de brevedad poética que la hacía accesible al público en general, y como sucedió con el epigrama, también se ponen de moda alrededor del siglo IV a.C., a tal punto que por esas fechas en los simposios se hacen comunes las competencias de creación de epigramas de corte erótico simposiaco, con los acostumbrados tópicos sobre el vino, que se inspiraban igualmente en obras anteriores, como este epigrama de Édilo que recuerda los poemas de Alceo o de Anacreonte. Bebamos, porque también algo nuevo, porque también, junto al vino, pueda encontrar una palabra delicada y meliflua. Mas escánciame en vasijas de Quíos, di, juega, Édilo, odio una vida vacía, no embriagado. Cabe preguntarse, ¿en verdad encontraba el poeta inspiración en la bebida o solo en la tradición simposiaca que sí relacionaba los estados etílicos con la musa? Ya poetas anteriores habían libado de la inspiración vinosa, pero parece demasiado fácil suponerlo para un hijo de la escuela literaria que se respetaba en aquel entonces. Debemos anotar que es el único poema conservado donde Édilo anota su nombre, especie de esfraguís que no puede dejarse de lado y que quizás se relaciona con el contenido del epigrama, ya que es un diminutivo su nombre de gedis, dulce. Y a ello se aúna la búsqueda de una palabra y un poema, que con ello puede jugar el término epos, que sea delicado o breve, leptos, y melifluo, meligrón. Demasiadas coincidencias literarias como para imaginar que Édilo compuso su epigrama bajo los efectos de unas copas tan solo. En cualquier caso, debe tenerse cuidado al examinar los poemas y suponer igualmente sus circunstancias de composición o recepción. De tal forma, estando a la disposición tanto los tipos epigráficos tradicionales y eróticos simposiacos para el estudio y la elaboración poética, el epigrama repentinamente se convirtió en un género de moda para el primer helenismo. Quizá, como alguna vez señaló Leski, porque reflejaba la variedad de la vida helenística con su variedad temática y redundó en un verdadero hábito de creación epigramática. Virtualmente todos los poetas importantes del siglo III a.C. se ocuparon del epigrama, pero nuestro primer autor así llamado, literalmente, poema, poeta epigramático, epigramatópoios, fue Posidipo. Y la inscripción que así lo celebra data del 263 o 262 a.C. Pero el nuevo género también atrajo la atención de los poderosos y el patronazgo sobre los creadores no se hizo esperar, y los poetas encontraron en estos poemitas medios de alabar a los grandes patrones, y ellos respondieron con largueza y el estatus de los epigramistas se vio incrementado. Tal sería el caso de Posidipo y de su colega Asclepiades, que ya gozarían de cierto prestigio. Cuando finalmente quedaron bajo el amparo de los Ptolomeos, todo pareció brillar. Las colecciones de epigramas, cuando llegaron a los rollos de papiro,
pudieron ser leídas en otras localidades y estos poetas fueron los primeros de gozar de una fama verdaderamente internacional, y con dicha fama venía la riqueza, como apunta el llamado sello de Posidippo. Pero yo, en la vejez, alcanzar el místico camino hacia Radamantis, y dejando a mis hijos casa y riqueza propia. Es claro que el poeta no solo ha adquirido en vida todo lo necesario para considerarse dichoso, sino que espera, quizá merced a algún culto iniciático, alcanzar también la prosperidad luego de la muerte. Con los estados, los reyes y cortesanos, deseosos de dejar recuerdo claro de sus hazañas, se atraían a los poetas más destacados y el epigrama floreció y el epigramista se convirtió en una verdadera celebridad. Así, a pesar de sus orígenes epigráficos, de este gusto de los poderosos por emplear el epigrama para sus propios fines propagandísticos, los tiempos del ardor guerrero, reflejado en estos parcos versos, con todo enmudece y da lugar a los motivos cotidianos del banquete y después hasta de la vida más humilde, evolución digna de mención en el epigrama. Como admitía ya Alvin Lesky, el epigrama ocupó el lugar que la lírica tuvo en la edad arcaica como medio de expresión de los sentimientos más diversos, y en los que los diversos acentos, al permitir asuntos tan inusitados como la descripción de oficios primitivos, las impresiones producidas por la naturaleza o el análisis de las obras de arte, paralelamente permitió la misma variación en la forma, si bien en gran parte se mantienen los lineamientos epigráficos, ya funerarios, ya votivos, también entre el mimo y su diálogo que acusa una ágil dramatización del momento. Tráenos unas medidas de nueces. Pero, ¿cuándo marcharás? Y 5 coronas de rosas. ¿Por qué después? ¿Dices no tener dinero? Estamos arruinados. No hay quien atormente en la rueda la pita. Ladrón tenemos y no sirviente. ¿No robaste? Nada. ¿Quién trae la cuenta? Ven y trae. Friné, las piedrecitas para contar. Oh, gran ladino, 5 dracmas de vino, 2 de salchichas, orejas, una liebre, caballas, pasteles de sésamo, panales. Por la mañana contaremos bien estas cosas. Y ahora, yendo con Escra, la perfumista, trae 5 monedas de plata. Y como seña que Bacón la amó 5 veces seguidas, siendo su cama testigo inscrita. Este es un célebre diálogo entre lo que parece ser Namo y su esclavo, quien ha ido de compras y le ha birlado algunas monedas. Si son muchos los orígenes, si son muchos los temas, no son menos los poetas, y son también muchos los estilos, por lo que se ha llegado a hablar de escuelas del epigrama, y suele adjudicarse, como principio, una división esencialmente geográfica de los autores. Una escuela dórico-peloponésica occidental que comprendería a los peloponesios Ánite, Nasalques, Páncrates y quizá Damageto. La Magna Grecia, influenciada ya por las culturas itálicas, con Nócide, Leónidas, Teodóridas, Fanias y Mosco. Las islas dóricas del mar Egeo, la cos de Filitas, Nicias y el siracusano Teócrito, Rodas con Antágoras, Simias de Aristódico y la Creta de Riano. La Hélade central y setentrional con Faleco, Perses, Alejandro y los poetas vinculados a Macedonia, Alceo y Samio. Las características de esta escuela, a grandes rasgos, serían la traslación social del epigrama desde las alturas heroicas y aristocráticas de la época clásica hacia las medianías proletarias y artesanas. La búsqueda de los mundos más íntimos, como los femeninos, los infantiles e incluso el animal, así como un gusto por la paz de la naturaleza. Todo ello imbuido de un sentimentalismo profundo y pudoroso, paradójicamente expresado en una lengua artificial, barroca, teatral y afiligranada,
como la denomina Manuel Fernández Galeano. La escuela jónico-egipcia es considerada por algunos como superior, si bien me intrigaría la idea de que ello se deba a ciertas petulancias de corte filológico. En ella figurarían poetas del Asia Menor como Hegemón, Duris, Arato, Asclepiades, Édilo, Nicéneto, Menécrates, Fédimo, Diótimo, Nicandro de Colofón, Heráclito y Pibnes. Junto a ellos está la corte de extranjeros africanos que acudieron a Alejandría en busca del patronazgo de los reyes: Teeteto, Osidipo, Calímaco, Glauco, Dioscórides y Zenódoto. Dicha escuela se caracteriza por la extrema contención verbal y estilística, vuelta a lo lapidario y rotundo, mas tratando temas refinados y sutiles, llenos de amor, convite, pasiones, elitismo social y cosmopolitismo, con resabios a corrientes epicúreas y hedonistas. En las postrimerías del siglo II a.C. y comienzos del siglo I a.C., el epigrama experimenta una nueva floración y surge la última de las escuelas helenísticas, la sirio-fenicia. Los representantes son tres grandes: Antípatro de Sidón, Meleagro de Gádara y Filodemo, en quienes la retórica ha penetrado en medida creciente y empieza a difuminar en el epigrama las figuras musicales y de pensamiento, una rara combinación de una lengua transparente con una mentalidad complicada y patética, si bien todavía deliciosa y embriagadora. El hecho de que existan tantos autores y tantos epigramas recogidos en tan amplio espacio temporal invita a aceptar que hubo una tradición pluriestratificada cuya historia puede reconstruirse con cierta veracidad. Ya hemos especulado sobre colecciones de inscripciones realizadas en el siglo V a.C., como la de Filócoro, y no hay por qué dudar de que existieran colecciones parecidas en forma de libros, mismas que eran populares ya en tiempos helenísticos. Si bien la de mayor éxito fue la de Meleagro de Gádara, fechada alrededor del año 70, con el título de Stefanos o Corona, y que al parecer se hallaba en orden alfabético. A ella la siguió otra colección también llamada Corona, siguiendo obviamente la idea de la anterior. Esta fue obra de Filipo de Tesalónica y se fecha en el año 40 después de Cristo, reuniendo así los epigramas a partir de Meleagro y también en orden alfabético. De la época siguiente solo poseemos noticias obscuras sobre diversas colecciones, como la de Agatias, que colectaba los epigramas que surgieron a partir de la revitalización del género a finales del siglo VI después de Cristo. Hoy en día, nuestros textos proceden de las ediciones tituladas Antología griega, que está compuesta de dos colecciones, la conocida como Antología Palatina, que data de entre los años 930 a 980 de nuestra era, y llamada así por el duque del Palatino, que patrocinó su edición en el siglo XVII, y la Antología Planudea, esta última creación de Máximo Planudes, escriba bizantino del año 1301 y dividida en 7 libros. El libro cuarto de la Antología Palatina contiene los proemios de los primeros antologistas y por tanto es una llave importante para el conocimiento de estas prístinas colecciones helenísticas. En razón del curso, la antología que nos interesa es la de Meleagro. La corona o guirnalda de Meleagro estaba organizada en 4 categorías: epigramas sepulcrales, epigramas dedicatorios, los eróticos simposiacos y los epidícticos, cada una en orden alfabético, excepto por Meleagro, que se colocó hasta el final junto con los epigramas anónimos.
Bajo cada autor, los epigramas se dividen en subgéneros antiguos. Esta colección se completa con los descubrimientos papiráceos, las inscripciones de la época y las citas de epigramistas en otros autores. Entre los descubrimientos recientes se halla el papiro de Milán, que data del siglo III antes de nuestra era y contiene casi 100 epigramas atribuidos en 10 secciones temáticas. Algunos se han identificado como de Posidipo. La comparación de fuentes nos permite lucubrar que la selección de Meleagro respondía a meros criterios de preferencia personal, más que a algún tipo de conciencia producida en la literatura helenística. ¿Por qué lo llamó guirnalda? El poema inicia su colección y responde a ello al emplear una forma metafórica para denominar a su colección, idea que nosotros seguimos adoptando en la palabra antología, del griego anthos, flor, puesto que son ramilletes de flores poéticas. Su esfuerzo fue grande, pero no un éxito total, puesto que le fue difícil encontrar una flor o planta característica para cada uno que sirviera de distintivo a su estilo o temática. Por ejemplo, repite en 3 ocasiones a la vid. Se ha arguido que ello tuviera su razón en el escaso conocimiento botánico, a más de las dificultades métricas que muchos nombres le impondrían y que lo llevaron a la perífrasis de algunos de ellos. De hecho, no enuncia a todos sus poetas colectados, solo a 47 de ellos más él mismo, y muchos no son autores helenísticos, sino arcaicos. Por desgracia, algunos de los que nombra, desgraciadamente, no llegaron a nosotros, e incluso algunos de los vegetales que representan a los autores no son igualmente desconocidos. Revisemos el texto inicial de la guirnalda para tener una idea más cercana. Amada musa, ¿a quién dedicas este fructífero canto? ¿A quién fue el que confeccionó también una guirnalda hímnica? La realizó Meleagro para el admirable Diocles, elaboró este recuerdo agradable. Habiendo trenzado muchas azucenas de Ánite y muchos lirios de Mero, pero también de Safo escasas rosas. Fecundo narciso de los perspicaces himnos de Melanípides y un nuevo sarmiento de la vida en flor de Simónides. Juntamente, por doquier, habiendo enlazado florido y perfumado iris de Nóside, cuyas dobles tablillas Eros bañó de cera. Con él a la vez también mejorana de Riano, el de grato aroma, y dulce azafrán virginal de Erina. De Alceo, el parlante narciso, en medio de hímnicos poetas, y de Samio, pimpollos de negros pétalos del laurel. En medio, de Leónidas, racimos abundantes de hiedra, de nasalques punzantes agujas de pino. Cortó el retorcido cambur de la poesía de Pánfilo, entrelazando con vástagos del nogal de Páncrates. De Tibnes el arno álamo de bellas hojas, la verde menta de Nicias y de Eufemo el páralo ribereño. Ahí luego Adamágeto, obscura violeta, y el grato mirto de Calímaco, lleno siempre de acre miel, y la clavellina de Euforión, y también entre las musas el ciclamino, de quien posee el nombre desde los hijos de Zeus. Con ellos entretejió a Egesipo, estático racimo, de Perses amontonando junco aromático, con él a la vez también dulce manzana de los retoños de Diótimo, y una flor primera del granado de Menécrates, y de Necéneto una ramita de mirra, y también de Faeno el terebintio, y tupido peral de simias. Ahí también, de las praderas, trozando escasas flores, el irreprochable perejil de Pártenis. Vestigios fructificantes de los panales de las musas de rubios trigales, espigas de Baquílides. De ahí luego, Anacreonte, melodía frívola, dulce, nectárea, mas estéril florecilla para la elegía. Y de allí también de rizado follaje, una flor de acanto de Arquíloco, pequeñas gotas de un océano. Con ellas a la vez de Alejandro, nuevos brotes de olivo, y también de Policlito, purpúreo asiano. Allí luego se halla la mejorana, Polístrato, flor de los cantores,
y reciente aleña fenicia de Antípatro. Y por cierto, también se puso el nardocillo coronado de espinas, el himnógrafo cantante, regalo de Hermes. Allí, Posidipo y también Édilo, flores silvestres del labrantío, y de Cicélides, flor que crece entre los vientos. Sí, por cierto, también del siempre divino Platón, la dorada rama que por todas partes brilla por su virtud. Al instruido en los astros, Arato se colocó allí mismo, de la palma que al cielo se alza, habiendo cortado zarcillos recién nacidos, y al frondoso loto de Queremón, habiéndolo mezclado con las violas de Fédimo, y de Antágoras el flexible ojo de buey, y a él de Teodórides el aderezante, fresco tomillo, y la flor de los avares de Fanias, y de otros muchos vástagos recién escritos, con ellos a la vez también de la musa propia, aún en algún sitio precoz alelí. Mas a mis amigos traigo una ofrenda, es para los iniciados quienes fueran de las musas guirnalda común de gratas palabras.